Muchas gracias por el pase, compañera. Vamos a seguir con la exposición hablando sobre Edward Bernier. Bueno, él nació en una familia judía nació el 22 de noviembre en 1891 en la capital de Australia, Viena. Cuando cumplió un año, sus padres decidieron radicar en los Estados Unidos. Él tenía un tío muy conocido llamado Sigmund Freud, que era un médico neurólogo austriaco de origen judío y era el padre del psicoanálisis. En el año 1912 se graduó de agricultura en la Universidad Cornell en Nueva York, pero su verdadera pasión eran las comunicaciones, así que desarrolló su carrera en publicidad, periodismo y relaciones públicas. Finalmente, Edward Bernier fallece a los 103 años en Cambridge el 9 de marzo de 1995. Ahora, los libros que realizó fueron varios, pero aquí solo puse algunos importantes. Como se sabe, Bernier fue el pionero mundial de las relaciones públicas. Él fue quien le dio el nombre y el primero en publicar un libro sobre la materia en 1923 en Nueva York, titulado como Cristalizando la opinión pública. En resumen, este libro se reconocía por la definición y la explicación de las relaciones públicas. Aquí él define al abogado de las relaciones públicas como más que un agente de prensa, alguien que puede crear un vínculo simbólico útil entre las masas. También los mensajes apropiados que deben elaborarse sobre la base de un estudio cuidadoso de la psicología de grupo y difundirse no solo proporcionando, sino creando noticias. Y como explicación da ejemplos sobre su carrera temprana y cita ideas de teóricos como Walter Lippmann y Wilfred Trotter. Otro de sus libros muy famosos fue Propaganda, que fue publicada en 1928 y trata sobre la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas. Otro de sus libros fue La ingeniería del consentimiento. Es un ensayo publicado por primera vez en 1947. Aquí él define la ingeniería del consentimiento como el arte de manipular a las personas. Él sostenía que poblaciones enteras que eran indisciplinadas o carecían de principios intelectuales o morales definidos eran vulnerables a influencias inconscientes y por lo tanto susceptibles de querer cosas que no necesiten. Ernest Ditcher, quien es ampliamente considerado como el padre de la investigación motivacional, se refirió a esto como el yo secreto del consumidor estadounidense. En otras palabras, los psicólogos del consumidor ya han hecho la elección de las personas antes de que compren un determinado producto. Y esto se logra manipulando los deseos a un nivel inconsciente. En conclusión, la idea central detrás de la ingeniería del consentimiento es que el público o las personas no deben ser conscientes de la manipulación que se está produciendo. Otro de sus libros fue Relaciones Públicas, que fue publicado en 1952. En ese libro ofrecía el tipo de consejos que las personas, una variedad de organizaciones que buscaron de él en su profesión durante más de 4 décadas. Bueno, otro de sus libros fue Tu futuro en las relaciones públicas, que fue publicado en 1961. Aquí se plantea una discusión sobre el significado del término, el puente entre los profesionales teóricos y los que plasman la acción. Finalmente, Memorias de un abogado de relaciones públicas fue publicado en 1965. Este libro es su biografía en la cual Bernier cuenta su historia de 3/4 de ciclo en 3 niveles. El telón de fondo social, económico y político, en el que se desarrolla la acción, relato continuo de historias de casos establecidos con detalles autorizados, íntimos y tras bambalinas, y las reacciones personales del autor a personas y eventos. Ahora, el aporte que tuvo Bernier en las relaciones públicas, como ya sabemos, él era conocido como el padre de las relaciones públicas, ya que fue el responsable de tomar las teorías de su tío Sigmund Freud sobre el comportamiento y la mente humana para ayudar a vender más productos. Así cambió para siempre la forma de hacer marketing. Bueno, también sentó las bases de las relaciones públicas como una profesión basada en un cuerpo teórico que él mismo definió y estableció, unido a conocimientos científicos que implementó, es decir, la convirtió en ciencia. Posteriormente, otros autores lo han recogido así, y bueno, fue pionero no solo
en la práctica, sino en la teoría y ciencia de las relaciones públicas, y trabajó con gran esfuerzo y dedicación para conseguir que se respetase e implantase sus principios, sus métodos, éticas y sus éticas profesionales, a través de sus conferencias, de sus libros, sus artículos y entre otros más. Otro aporte es que integró la práctica de las relaciones públicas a la empresa moderna y a las organizaciones con las teorías, métodos y aplicación de las ciencias sociales, antropológicas, económicas, políticas, informativas y de los estudios de la conducta del individuo y sociedad ante ciertos impactos. Todo esto beneficiándose siempre la empresa y su público. Otro aporte es que tuvo la visión de que las relaciones públicas constituían un mecanismo social que se podrían usar para mejorar la sociedad y las organizaciones. Otro aporte fue que contempló la ética y la deontología profesional como una parte integral de las relaciones públicas a la búsqueda de la responsabilidad social como su principal propósito, logrando que su cliente actuase correctamente y a su vez que el público lo supiese. También fue uno de los primeros en reconocer la valiosa contribución que las mujeres podían hacer que las mujeres podían hacer a las relaciones públicas en momentos en los que se gestaban los primeros movimientos feministas y no todos se atrevían a potenciar a la mujer, porque existían detractores acérrimos de estas ideas. Otro aporte importante es que fue noticia en New York Times en 178 ocasiones y en muchísimos otros medios de comunicación de todo el mundo, lo cual ha contribuido a potenciar la imagen y la importancia de las relaciones públicas a nivel internacional. Y bueno, y el público, él publicó, como lo mencioné en la diapositiva anterior, publicó el primer libro de relaciones públicas llamado Cristalizando la Opinión Pública. Ahora, pasamos a su campaña, que fue Antorchas de la Libertad. En el siglo XX, una empresa del sector de tabaco llamado Lucky Strike tenía un target group y eran las mujeres norteamericanas, pero la empresa no tenía no, su consumo no era tan deseable como ellos esperaban, así que decidieron contratar a Edward Bernier y bueno, él logra incitar a las mujeres que fumen, dejando de lado el estereotipo de que solo los hombres pueden fumar en público y convirtiendo esta práctica en un acto de liberación femenina. Una vez que Bernier fue contratado, pone en marcha una campaña donde aparecían amas de casas encendiendo cigarrillos y este acto se veía que las mujeres sean más atractivas y seductoras. También esto provocó que a los hombres no les importara que sus esposas fumasen e incitó a estas a hacerlo para sentirse más bellas, libres y deseadas. La campaña, como dice en el PPT, se llamaba, como lo mencioné hace un momento, Antorchas de la Libertad. Las técnicas que tuvo Bernier para la campaña fue que organizó una espectacular exhibición pública de mujeres que pertenecían al movimiento femenino de liberación. Estas se encontraban fumando durante el desfile del Día de Pascua en la ciudad de Nueva York. Luego le dijo a la prensa que esperara que las mujeres sufragistas encendieran las antorchas de libertad durante el desfile para demostrar que eran iguales a los hombres. Bernier le dijo a la prensa que esperaran que las mujeres encendieran el cigarrillo. Y a eso le llamó antorchas de libertad. Con esa técnica también las ventas de Lucky Strike habían aumentado y también habían aumentado el 25% de las mujeres se habían convertido en fumadoras habituales. Después de esta técnica, otras compañías de cigarros como Marlboro siguieron el ejemplo de Bernier en crear campañas publicitarias dirigidas a mujeres. Y bueno, eso fue todo con la exposición. Muchas gracias.